Buenos días, bienvenidos a nuestra iglesia La Fuente. Todas las personas que ya nos conocen, es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. A todos los que nos siguen por las redes sociales, bienvenidos. Los invitamos a que nos acompañen esta mañana a alabar a nuestro Señor con una canción hermosa que se llama Mi Todo. Los invitamos a que la canten. Mi hermano Jorge Campos nos acompaña. Mi nombre es Mayra. Bienvenidos y espero que disfruten este domingo. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré. No vuelvo atrás, soy libre en Él. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma. Mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán, mas cantaré. Conmigo estás, a ti sea la gloria. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Sí, Señor, gracias, Padre. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Él es más que suficiente, todo para mí. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Él es más que suficiente, todo para mí.
atrás, no vuelvo atrás. Gracias, Señor. Bendito seas, Padre. Bendiciones, amigos y hermanos. Espero que se hayan gozado en la alabanza. Es un privilegio poder estar con ustedes de regreso. Hemos estado estudiando el libro de Génesis y espero que usted se haya gozado con las predicaciones de nuestro hermano Jorge Campos, que hizo un excelente trabajo en enseñarnos sobre este viaje de fe, este viaje de fe que tiene Abraham. Y espero que usted también esté teniendo esta misma jornada en su vida. En esta mañana, si usted tiene su Biblia, quiero que usted la abra. Vamos a estar en el capítulo 18 y después vamos a irnos en el capítulo 19. Y estamos mirando este patriarca de Abraham, esta increíble, como les dije, jornada de fe. Y antes de hablar sobre la materia que tenemos en este día, me gustaría orar. Oremos. Gracias, Señor, por cada persona que me está escuchando. Espíritu Santo, muévete con poder y con autoridad. Gracias antemano por lo que tú vas a hacer. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Uno de mis favoritos superhéroes es Superman. Y una de las cosas que Lois Lane y Jimmy Olsen, que eran reporteros en el periódico Daily Planet y en la ciudad Metrópolis, cada vez que se encontraban en una situación imposible, una de las cosas que ellos siempre decían, y si usted es fanático de Superman, se ha dado cuenta que esta frase siempre estaba en la vida de Lois Lane y Jimmy Olsen. Ese es un trabajo para Superman. Y tal vez Superman no existe físicamente, pero yo quiero recordarles una de las cosas que aprendimos la semana pasada, que en el capítulo 17 hay un nombre específico que Dios se le aparece a Abraham después de no hablarle por muchos años. Ese nombre es El Shaddai. Y ese nombre es El Shaddai. Yo quiero que recordarles algo importante sobre Dios. Así como Lois Lane y Jimmy Olsen, siempre que estaban en una situación imposible, siempre clamaban a Superman. Tú y yo tenemos un Dios que se llama El Shaddai. El Shaddai quiere decir el Dios Todopoderoso. Y Dios le reveló a Abraham que nada, absolutamente nada es imposible. Cuando usted en esta semana, en este mes, se encuentra en una situación imposible, acuérdense que el Dios de Abraham, el Dios que es el Dios El Shaddai, el Dios Todopoderoso, todavía está en control, todavía está haciendo milagros en las vidas tuyas y en la vida mía. Aún el nombre El Shaddai nos recuerda eso, que aunque a veces estoy callado, aunque Dios a veces está callado porque no le habló a Abraham por 13 años, aunque Dios está callado, permanece control de todas las circunstancias de la vida de Abraham y de la vida de nosotros. Y aunque Dios a veces no nos habla en nuestras vidas, Él está en control. Y hemos mirado que Abraham está aprendiendo a andar con Dios. Espero que usted esté aprendiendo a andar con Dios, a caminar con Él. De sus raíces, miramos de este patriarca, que sus raíces están creciendo. Por fin, ante todos esos años en caminar con Dios, miramos que está confiando en las promesas del Señor y descansando en su voluntad soberana. Ahora es capaz de recibir la bendición del pacto. ¿Por qué? Porque ha aprendido, porque ha caminado, porque su jornada, su fe en Dios está creciendo. Y también en nuestras vidas, nuestra fe debe estar creciendo. Si tu fe no está creciendo, hay un problema, y el problema no es Dios. Dios está esperando que tú camines, Dios está esperando que tú confíes en Él. También miramos en los capítulos anteriores que Abraham es llamado ciertos nombres, es llamado un hombre justo, no por lo que él hace, sino por su fe, porque cree en la promesa del Hijo, porque cree en la promesa de una tierra. Y nosotros somos llamados justos, no por lo que hacemos, sino somos llamados justos porque ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Otro nombre que es llamado Abraham es un hombre que es amigo de Dios, o el amigo de Dios. Y tiene que entender usted que eso es muy importante cuando Dios lo llama a su amigo, porque hay una relación. Usted no le llama amigo a cualquier persona, sino a una persona que ha invertido en esa relación. Miramos que Abraham invierte en esa relación con Dios, y Dios le habla
habla, solo hay dos personajes en la Biblia que dice que caminaban con Dios. Uno era Abraham y el otro era Moisés. Entonces, ese patriarca tenía una relación íntima con Dios. Y tú y yo ahora, por medio de nuestra relación con Cristo Jesús, somos llamados reconciliados, como dice el apóstol Pablo. Fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe que tenemos en Dios, en Cristo Jesús. Ahora tú y yo somos amigos de Dios, podemos caminar en esa relación con Dios. Y eso es lo que vamos a mirar en el capítulo 18, que hay una relación íntima entre Abraham y Dios, que Abraham puede interceder, que Abraham tiene la confianza de ir a Dios porque está caminando con Dios. La semana pasada también miramos que Dios cambia el nombre de Sara y Abraham. Dios le llama, ya no es Abraham, sino que es Abraham, para animar a Abraham en su fe y en la promesa de descendientes. Dios cambia el nombre de Abraham, que quiere decir padre de muchos, y Dios le da un nuevo nombre, Abraham, padre de muchas naciones. También Dios le dice a Abraham que va a tener un hijo que se llama Isaac, y le cambia el nombre a Sarai. Sarai significa mi señora o mi princesa. Ahora Dios le da el nombre a Sara, le da el nombre de Sara, que significa señora o princesa, o princesa de una multitud, ¿verdad? Y miramos que Dios constantemente nos cambia nuestra identidad, que no importa lo que el mundo diga de nosotros, sino es lo que Dios dice de nosotros. Soy una nueva criatura. Diga conmigo, soy una nueva criatura, porque lo declara la Escritura. Dios me ha dado una nueva identidad. Ya no soy quien yo era antes, soy una nueva criatura. Hoy, amigo y hermano, vamos a mirar a este hombre, este amigo de Dios, nos describe el escritor hoy, un hombre que está creciendo en el caminar con Dios, un hombre que decide vivir su vida en fe, esperando en las promesas de Dios. Y también vamos a mirar a otro hombre, otro personaje que ya lo hemos mirado muchas veces, Lot, que decidió vivir por sus propios deseos, hizo un compromiso en su fe. Vamos a ver cuál es la consecuencia de eso. Miremos Génesis capítulo 18, en los versículos del 1 al 3. Dice: el Señor se le apareció en el encinar del Majer, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. El Señor y dos personajes más se le aparecen. ¿Quién es el Señor? Sabemos que esto pasó después de esa apariencia en el capítulo 17, probablemente unos 3 meses después. Es interesante que el Señor no se le había aparecido por 13 años, pero ahora se le aparece en 3 meses después, como para confirmar esta promesa. Y a veces Dios tiene que confirmar ciertas cosas en nuestras vidas, y hay momentos en nuestras vidas donde Dios se revela más que en otros momentos, porque Él quiere que le agarremos la onda de que Él es un Dios de pacto, que Él cumple sus promesas. Miramos que ese es este personaje que es el Señor, porque usa la palabra Yahweh o Jehová en otras versiones. Sabemos que ese es una de las apariencias del Señor Jesús en el Antiguo Testamento. No quiero que usted se olvide, no se olvide que Jesús ha estado desde el principio, como dice el apóstol Juan en 1 de Juan versículos 1 del 2, que en el principio el verbo estaba ahí, ¿verdad? Entonces no nos olvidemos de eso, que para Dios nada es imposible. Miramos que Dios viene, que el Señor Jesucristo viene con 2 otros ángeles, la hospitalidad de Abraham. Él les cocina comida. En los versículos de 6 a 8, Sara y Abraham preparan una comida para sus visitantes. Abraham era probablemente un buen latino, tenía la virtud de la hospitalidad. Y una cosa importante que Hebreo 13:2 nos dice, que no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ellos algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Interesante eso. Vamos a regresar en unos minutos a eso. Después miramos que los versículos de 9 al 10, Dios vuelve a confirmar sus promesas a sus hijos. El Señor le dice, le confirma otra vez a Abraham. Y yo quiero decirle a alguien en esta mañana que Dios está confirmando ciertas cosas, que lo que Dios ha prometido en tu vida, Él lo cumplirá. Dios le dice a Abraham que Sara va a tener otro hijo. Ya se lo había dicho en el versículo 17 hace 3 meses. Ahora le confirma, le dice otra vez en los versículos del 13 al 15. Dios contesta la risa de Sara, porque imagínense, Sara
ya está en una edad que no puede tener hijos y de repente el Señor mismo, el Dios vivo, le dice a Abraham que va a tener un hijo. Sara se ríe y se ríe no de mala intención, sino se ríe como decir, Señor, tú sabes que ya estoy viejo. Y es interesante la respuesta del Dios Todopoderoso a la risa de Sara, porque a veces tú y yo pensamos que hay ciertas cosas en nuestras vidas que son imposibles para Dios, pero Dios te dice y me dice a mí en esta mañana, dice, y la respuesta dice en el versículo 15, ¿hay para Dios una cosa difícil? Yo quiero que usted piense sobre la situación que usted está pasando, que usted piensa que es imposible para Dios y que esa frase, hay para Dios una cosa difícil, se quede en su mente, porque Dios le dice, en un año voy a regresar y Sara va a tener un hijo, y lo que Dios promete, Él lo cumpla. Miramos ahí esos visitantes, pero esos visitantes tienen un propósito, no solamente anunciar, confirmar la promesa que Dios tenía para Abraham y para Sara, pero tenía una noticia. Nunca ha tenido una noticia usted que impacta su vida, que lo deja a usted como escalofriante, que le hace que hasta los pelitos se le suban. Y es esta noticia que el Señor le va a decir a Abraham, es una noticia muy importante sobre lo que va a pasar. Dios en los versículos del 19 al 19, Dios decide revelar a Abraham el destino de Sodoma y Gomorra. Hemos estudiado estas dos ciudades. Las ciudades eran malas, ciudades que no adoraban a Dios. Miramos que en el versículo 16, entonces los hombres se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos para despedirlos. Abraham se va con esos tres personajes. Uno de ellos es Jesucristo, los otros dos son ángeles, y van rumbo a esta ciudad y Abraham sabe que algo debe estar pasando porque van rumbo a Sodoma y a Gomorra, y Dios tenía una relación tan linda con Abraham que Dios le da y le dice a Abraham lo que va a venir. Como amigo, el Señor no le iba a ocultar a Abraham lo que iba a hacer a continuación, especialmente porque esto iba a afectar a ¿quién? A su sobrino de Abraham, que era Lot, que estaba en Sodoma. En los versículos del 20 al 21, el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y sus pecados es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí. Una palabra que me llama la atención es el clamor de Sodoma. ¿Qué quiere decir eso? Dios está caminando con Abraham, los otros ángeles se van, él se queda hablando con el Dios vivo, con el Shaddai, el Dios omnipotente, y tienen esa relación. Y Dios le dice a Abraham, he escuchado este canto, este término, esta palabra clamor. ¿Qué es clamor? El primer término que me llama la atención es clamor. El término hebreo describe un grito de socorro en tiempo de aflicción. La palabra se usa casi exclusivamente con referencia a un grito de un corazón perturbado que tiene necesidad de alguna clase de ayuda. Dios escucha los gritos, ese grito que llegan a su presencia. La depravación total de Sodoma y Gomorra había llegado a ser infame. Todos en Canaán y más allá sabían lo que pasaba ahí. Usted le hablaba a los vecinos y ellos sabían la depravación que estaba pasando ahí, la inmoralidad, la fornicación y el adulterio, todo lo que estaba pasando. Las personas alrededor habían escuchado. Debido a que el pecado y la maldad siempre tienen víctimas, es razonable asumir que el clamor llega de los que sufren a manos de Sodoma y Gomorra, y Dios escucha. Dios escucha y Dios va y mira lo que está pasando. Dice, esta gente está muy perdida, ya no puede arrepentirse, están muy en su pecado y no van a dejar, no importa quién venga, quién les hable, ellos les encanta su pecado y prefieren vivir en su pecado. Ahora miramos que Abraham comienza a interceder por las ciudades. El corazón de Abraham se mueve por Sodoma y Gomorra. Y Abraham comienza a interceder. Yo creo que la primera persona que viene dice, está mi sobrino Lot, yo tengo que interceder. Y una cosa muy importante, nunca deje de interceder por las personas. Abraham, como él tenía una relación íntima con Dios, se atreve a pedirle a Dios
misericordia por Sodoma y Gomorra, y comienza en los versículos 23 al 24 una intercesión de Abraham con el Señor, y le dice: Señor, si hay ciertas personas destruirás tú, porque tú eres un Dios justo. Y finalmente miramos que llega a una conclusión. Es un clamor que Abraham tiene, un amor, una pasión por su sobrino y por la gente de Sodoma y Gomorra, una compasión. Nos debe doler a nosotros lo que está pasando en nuestro mundo, la depravación, el pecado, las personas frías sin Dios, y debe haber una necesidad de orar por las personas, una necesidad de orar por tu familia que no conoce a Cristo, por aquellos que viven en pecado. ¿Cuál fue la respuesta al Señor al clamor o a la intercesión de Abraham de no destruir Sodoma y Gomorra si hay ciertas personas justas? En el versículo 26 dice: entonces el Señor dijo: si hay en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. El corazón de Dios no es de venganza. Escúcheme bien, el corazón de Dios no es de venganza, sino de justicia. Pero antes de hacer juicio, Él muestra su misericordia y nos llama al arrepentimiento. Dios nos está llamando a la nación de nosotros, al mundo, al pueblo hispano, al pueblo de California, a que nos arrepintamos, que todavía Él no ha mandado su juicio totalmente. El amor de Dios es infinito. No me malinterprete aquí. El amor de Dios es infinito y su gracia es gratuita, pero su misericordia tiene una fecha de expiración. Como todo en su refrigeradora tiene un día de expiración, también la gracia y el amor de Dios tiene un tiempo de expiración cuando nosotros le damos la espalda, cuando nosotros no vivimos conforme a sus propósitos. La Biblia claramente dice que Dios no quiere la muerte de los impíos, sino quiere que todos se arrepientan y vivan, como dice Ezequiel 18, 23 al 32. La misericordia de Dios tiene límites, como dije, pero también Él escucha el corazón de aquellos que interceden. La pregunta es esto: ¿había gente justa en Sodoma? ¿Había alguien que se arrepintiera de sus pecados? Y como miramos, lastimosamente no había 50 justos, ni 45, ni 30, ni aún 10. Y de ahí los ángeles van a hacer su trabajo, van al rumbo de Sodoma. En el capítulo 19, hemos mirado que la vida de Abraham es una vida de fe, que está aprendiendo a confiar en Dios. Y espero que su vida refleje más la vida de Abraham que la vida de Lot, que usted esté confiando en Dios y tome ahí el riesgo de pedirle a Dios, pedir por intercesión. Y miramos que la vida de Lot en el capítulo 19 nos demuestra una vida que le hace falta la fe y que solamente busca sus propios intereses o lo que las personas piensan de él o los placeres de este mundo. Miramos que Lot estaba sentado cuando llegan los ángeles que vienen con el propósito de destruir esas ciudades. Lot estaba en la puerta de Sodoma, y en las puertas se había hecho un hombre de influencia, un hombre rico, porque en los tiempos bíblicos, cuando uno quería hacer negocios, iba a las puertas de la ciudad. Y es ahí donde miramos y encontramos a Lot. Había una progresión de compromiso. Sí, el compromiso, uno se compromete por pasos. Uno va al pecado por pasos, y miramos que él se había comprometido. Su vida espiritual de Lot empezó viendo hacia Sodoma, ¿se acuerda? En Génesis 13, luego puso su tienda más cerca de Sodoma y tuvo que rescatarlo su tío. Luego vivió en Sodoma en Génesis 14, luego perdió todo y ahora se sienta, como hemos mirado, en la puerta de Sodoma. Mira usted cómo hay una progresión del compromiso de Lot. Lot mismo era un hombre justo que se intercesió por el pecado, que vio a su alrededor y miró los placeres de esta ciudad y fue guiado por esos placeres de ser rico, de tener mucho dinero, pero el compromiso, escúcheme bien, el compromiso destruye su testimonio. Él
muchas personas que me están escuchando aquí en esta mañana y en este día han comprometido sus valores. Y cuando comprometemos nuestros valores, tiene consecuencias horribles. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 13, no se dejen engañar por lo que dicen semejantes cosas. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Esa ciudad de Sodoma y Gomorra había visto la misericordia de Dios. Si usted se da cuenta y ha estado con nosotros, Abraham ayuda a rescatar a Lot, porque Lot fue agarrado como prisionero y aún algunas personas de Sodoma y Gomorra también, pero Dios les mostró misericordia porque Abraham los saca de ahí y los lleva de regreso y aún todavía no tiene un corazón arrepentido. ¿Qué más tenía que hacer Dios para que estas personas se arrepintieran? ¿Qué más tiene que hacer Dios en tu vida para que tú y yo nos arrepintamos? Miramos como respuestas al clamor, porque Dios tiene que responder al pecado, Dios tiene que responder, Dios es un Dios justo. Como respuesta al clamor, el Señor envió a los dos ángeles a Sodoma. Ellos iban a hacer justicia en ese lugar donde la maldad había llegado al colmo. La Biblia describe la población de Sodoma como hombres malos y pecadores conforme a Génesis capítulo 13. Miramos que cuando vienen los ángeles, Lot todavía hay algo bueno en él, todavía siente un poco de temor de Dios. La hospitalidad de Lot nos recuerda a Abraham, les dice quédense en mi casa, los ángeles quieren quedarse ahí afuera de la ciudad y dice, no, vengan a mi casa, una buena hospitalidad. Esto contrasta con la actitud de la población de Sodoma, quienes no reciben a los extranjeros, más bien quieren aprovecharse de ellos. Y si usted lee los versículos del 1 al 3, describe ahí qué es lo que ellos desean hacer con estos hombres. Pero ¿en qué consiste el pecado de Sodoma? ¿Por qué Dios quiere destruir estas ciudades? Hay varias evidencias que nos da las escrituras. Una de ellas es el pecado, de que ellos mismos publicaron su pecado sin avergonzarse de ellos. Dice, ellos públicamente, dice Isaías 3 del 8 al 9, publicaron su pecado. Ese es quien soy yo. Salieron del closet y estaban orgullosos de ellos. También dice la Biblia que cometían adulterio, vivían en mentira y defendían el mahachar, conforme a Jeremías versículo 3, versículo 14. Miramos que en los capítulos 9 del 4 al 5 dice que cuando las personas se dieron cuenta, esas personas malvadas se dieron cuenta que tenía a los ángeles en su casa. Dice que aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban ahí presentes. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos, dice. El pecado de los hombres es claramente conectado ¿a qué? Al homosexualismo. No hay duda que la Biblia declara que la conducta homosexual es pecado. La Biblia lo declara en Levíticos 8:22, Levíticos 8:20 y déjeme decirle que eso del homosexualismo es algo que está entrando a nuestras iglesias, que muchos de nosotros tenemos familiares. La Biblia lo dice claramente, que el homosexualismo es un pecado. Y nosotros como iglesia creemos también. Pero la iglesia ha sido un horrible trabajo a eso. Cuando encontramos personas que son lesbianas o homosexuales, los tratamos mal, no les damos compasión, no les damos amor. Y ellos no son menos que nosotros. Tenemos que aprender a amar a las personas que piensan diferente, que actúan diferente. Pero nosotros también tenemos que decir que no estamos de acuerdo con su estilo de vida, pero los amamos y no debemos tratarlos como personas malas, porque muchos de ellos crecieron en la iglesia y porque no pudieron lidiar con ese pecado, se fueron de la iglesia porque la iglesia los trató mal. Si usted tiene un vecino, si usted tiene un familiar que es homosexual, ore que se arrepientan de su pecado, no los maltrate, ámelos como personas que son, porque eso es lo que Dios desea. Pero déjele saber que usted está orando por ellos y que donde usted no se va a comprometer, porque el Hollywood y el mundo quiere que nos comprometamos y que aceptemos ese estilo de vida.
No, nosotros como cristianos debemos amar al pecador, pero no amar su pecado. Sigamos. También miran que eran ansiosos por la abundancia de las riquezas, pero no ayudaban al necesitado, más bien eran arrogantes y orgullosos. En Ezequiel 16 nos dice esto: el compromiso de Lot lo llevó a hacer una decisión tonta. Estaba más preocupado por lo que las personas iban a decir o por los extranjeros que su propia familia. Una cosa horrible pasa. Esas personas llegan a la casa de Lot y dicen, queremos tener relaciones con esos dos ángeles. Y Lot dice en el versículo 7, y dijo: hermanos míos, os ruego que no os obréis perversamente. He aquí ahora tengo 2 hijas, dice, que no han conocido varón. ¿Cómo un padre le va a ofrecer sus 2 hijas vírgenes a esos hombres que su meta era de tener relaciones con los 2 ángeles que estaban ahí? Les dice: aquí está mi hija, y aún les llama hermanos. Mira ahí el compromiso de Lot. Había un compromiso en la vida de Lot, que Lot pensaba que por su compromiso podría alcanzar a estos hombres, pero sucedió lo opuesto. No tuvieron respeto de él. Dice: ¿quién es este extranjero que nos diga a nosotros cómo vivir? No lo tuvieron respeto para nada, aunque su manera de acercarse a ellos como amigos les hizo decirles, como dijo, usó la palabra hermanos. Aún habiendo quedado, dice en los versículos 10 al 11, que los ángeles intervinieron, agarraron a Lot y lo metieron adentro de la casa, y los ángeles le dicen, los pone ciego. Uno de los ángeles los pone ciego a los hombres. Aunque habiendo quedado ciegos, ellos seguían tratando de encontrar la puerta para entrar y hacer daño a los visitantes. Nada detenía la maldad de esos hombres. No se arrepintieron. La maldad era mucho en Sodoma y no se iban a arrepentir, porque ellos les encantaba el pecado. Y los ángeles le revelan a Lot el plan de destruir la ciudad en los versículos del 12 al 14. Y les dice, le dice a Lot que si tiene más familia ahí, y tenía dos hombres que se iban a casar con sus hijas. Y miramos que les dice, y versículo 14, y salió Lot y habló con sus yernos que iban a casarse con sus hijas, y dijo: levanta, salid de ese lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero sus yernos le parecían que bromaban. Y dice: no, eso es interesante. Escúcheme bien. Los afectos de la vida de compromiso de Lot se ven claramente en esos versículos, cuando habla con suma seriedad a sus yernos acerca del juicio de Dios. Ellos no le creyeron, ni siquiera ellos se salvarían del juicio del que vendrían, porque habían visto un compromiso. A veces nuestros hijos, nuestros familiares miran el compromiso que nosotros damos, que estamos con un pie aquí y otro pie aquí, y ellos mismos dicen: este hombre y esta mujer no es un verdadero cristiano, porque se ha vendido. Y muchos de nosotros hemos vendido nuestra fe por agarrar la aprobación de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de la persona en el trabajo. Escúcheme bien, hermano y amigo, no venda su fe. Su fe no está para ser vendida. Usted manténgase firme en sus compromisos al Señor, en sus valores, en lo que usted sabe que es verdadero. Aún este hombre, Lot, era un hombre muy rico que había sido bendecido en esa ciudad. Dice que él titubeó, no se quería ir. Los ángeles aún tienen que expulsarlo, tienen que decir: vete. Los ángeles dicen: vete a las montañas, porque la ciudad va a ser destruida. Y él dice: no, que ustedes han sido buenos conmigo, por favor, no me manden a la ciudad, no me manden a las montañas, porque tal vez ahí me puede agarrar el fuego y todo eso. Y dice: mejor mándenme a una ciudad que se llama Zoar. Y los ángeles dicen: ok, mira, te estamos dando una oportunidad, pero no vamos a destruir la ciudad de Zoar, vete ahí. ¿Qué compromiso? Estaba titubeando. Los ángeles están al punto de destruir, y él todavía estaba apegado a las posesiones, a la ciudad, a esa ciudad, a ese estilo de vida.
Y miramos que finalmente él se va y huye y los ángeles destruyen esa ciudad. La salvación de Lot se debió en gran manera aparte de la intercesión de su tío Abraham, quien aunque lejos estaba pendiente, el Señor sabía esto y el Señor tuvo compasión de Lot por la oración de Abraham. Muchas personas están esperando que tú ores por ellos. ¿Cuándo fue la última vez que debes de criticar a una persona? Tú y yo oramos por ella. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo intercedimos por nuestro vecino que no conoce al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que tú intercediste por tu hermano, por tu hermana que se ha desviado de la fe? Porque la oración del justo es poderosa. No dejemos de interceder. Los ángeles finalmente destruyen a Lot y destruyen a Sodoma y Gomorra. Abraham lo presentó, él sabía que Dios iba a destruir, y dice en los versículos del 27 al 29 que Abraham llega y mira la destrucción. El texto nos hace revelar, parece revelar que Dios salvó a Lot por la intercesión hecha por Abraham. A veces hay tantas cosas que pasan en nuestras vidas que si no aprendemos de los errores es porque a veces muchos de nosotros somos muy necios, muy tontos, que no aprendemos de nuestros errores. Todo lo que le había pasado a Lot, y todavía había mucho de Sodoma y Gomorra en los corazones, del corazón de Lot y de su familia. Porque después de la destrucción, Lot se va a la ciudad, y se queda ahí en esa ciudad pequeña. Y sus hijas piensan que ellas son las únicas, eran vírgenes, y dice en la Biblia en los versículos 31 y 38 que ellas emborrachan a su papá, tienen relaciones íntimas con su papá, tienen 2 hijos, y ese tipo de relación no le agradaba a Dios, pero sabemos que todo esto era parte de la contaminación que le había pasado al corazón de las hijas de Lot, porque Lot comprometió sus valores. Todo eso había afectado los valores de su familia y emborracharon al papá, tuvieron 2 hijos. Tal vez pareciera que las hijas de Lot se salieron con la suya, pero la historia cuenta que en su mala decisión tuvo consecuencias. Nuestras decisiones de comprometer nuestros valores siempre tienen consecuencias. Ellas tienen 2 hijos y las descendientes de las hijas de Lot son los moabitas y los amonitas, quienes se convierten en los enemigos de Israel más adelante. La vida de Lot terminó en ruina pasada, presente y futura, todo por su amor ¿a quién? Al mundo. ¿Qué podemos aprender de estos 2 capítulos? Número 1, déjeme dejarle con esto. Primero, sea consciente de que algunas personas con las que se topan podrían ser ángeles. No voy a buscar ángeles, pero el principio es esto. Es el punto siguiente: trate a todas las personas como si fueran representantes del cielo. Número 2, número 2, tenga la confianza de que nada es demasiado difícil para el Señor. Nada, absolutamente nada. Eso lo miramos en la vida de Sara y Abraham. Dios le dice, nada es imposible para el Señor. Número 3, siga siendo sensible al Señor. Esto fortalecerá su caminar y dará discernimiento. Miramos que Abraham tenía ese caminar y era sensible al Señor. Permanecer sensible a su guía le permitirá cuando Él haga cosas que usted no entienda, porque usted sabe de que Dios está en control. 4, sea apasionado en la oración y interceder por las personas. ¿Qué aprendemos de Abraham? Que Abraham intercedió por su sobrino Lot, y usted y yo debemos tener una pasión, así como vemos las telenovelas, así como chismeamos, así como hacemos cosas que no le agradan a Dios. Tú y yo debemos tener una pasión por la oración. Nunca deje orar por la persona, porque su oración puede salvar a la persona que usted más ama. También podemos aprender que lo que sucedió en Sodoma y Gomorra nos sirve a todos como un ejemplo del castigo eterno. La advertencia del juicio no es para condenación, sino para exhortación, para arrepentirse mientras haya tiempo. Todo lo que está en la Biblia es para ejemplos a nosotros, es para animarnos, es para decirnos lo que pasó en Sodoma y Gomorra va a pasar a este mundo. Judas 1:7 dice, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo
al sufrir castigo del fuego eterno. Lo que sucedió en Sodoma es una sombra de lo que sucederá en el mundo en los últimos tiempos que lo estamos viviendo. El Señor Jesús vendrá y destruirá todo el mal sobre la tierra, conforme a Lucas capítulo 17 del versículo 26 al 30. Hermano, lo que pasó en Sodoma y Gomorra, toda la perversión es lo que estamos viviendo nosotros como sociedad. Todo esto nos debe hacer evaluar nuestras vidas y decir, ¿cómo soy yo con mi relación con Dios? ¿Estoy viviendo conforme a los estándares del mundo? ¿Estoy vendiendo mis valores? Dios, escúchame, Dios es un Dios justo y Él proveerá para aquellos que esperan en Él. El juicio viene para aquellos que lo rechazan. Si confiamos en el Señor, Él proveerá. Pero si lo rechazamos, el juicio viene. Intercedamos por nuestra familia, como lo hizo Abraham, para que se salven de la ira venidera. Oremos. Gracias, Señor, por cada persona que me está escuchando. Amigo oyente, yo no sé dónde tú estás en tu corazón, en tu relación con Dios, si eres el amigo de Dios o solamente eres una persona que lo conoce como un anciano que está allá afuera del cielo y que no le interesa nada. Yo quiero decirte, amigo oyente, que Dios te ama, que Dios tiene una relación y que hoy es el día de arrepentirse. También, amigo cristiano ya de muchos años, es hora de crecer en tu fe, es hora de mirar lo que le pasó a Sodoma y Gomorra para poner nuestras vidas bien con Dios. Pon tu vida bien con Dios, que Él te ama y Él siempre está ahí para regresarte. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Toca a personas por medio de este mensaje. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos y hermanos, gracias por la oportunidad de entrar a sus casas. Espero que usted se haya gozado en la palabra de Dios. Lea los capítulos 18, 19. No tenemos el tiempo para ir en detalle en cada uno de los versículos, pero deje que Dios le hable a su vida. Si usted no ha comenzado una relación con Cristo Jesús y le gustaría comenzar esa relación, mándenos un mensaje. Nos encantaría poder ayudarle con eso. Si usted vive en la ciudad de Fresno o en las ciudades alrededor, tenemos servicios a las 11 de la mañana. Venga a visitarnos, ponga su mascarilla. Dios está en control. Si usted no nos sigue en Facebook, denos un like ahí. Si no se ha suscrito a nuestro canal, hágalo hoy. Amigo oyente, estamos orando por ustedes. Dios está en control. Hoy una advertencia de poner nuestras vidas bien con Dios, porque el juicio viene. Aún estamos viviendo en momentos de gracia y misericordia. Arrepintámonos y pongamos nuestras vidas bien con Dios. Bendiciones.